Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. El sufrimiento de la bruja. ¿Qué harías si tus pecados se volvieran contra ti? Si tuvieras que pagar por todo el mal que has hecho con tu vida y más allá de esta. Eso fue lo que le ocurrió a Juana, una mujer que dominaba la brujería como nadie, pero que no supo usarla con sabiduría y bondad. Juana fue una bruja poderosa y temida, que hizo lo que quiso sin importarle las consecuencias, hasta que un día el destino le cobró su factura. Esta es la historia de Juana, la bruja que sufrió en vida y muerte por sus pecados. Se dice que Juana era una mujer que poseía muchos conocimientos ocultos. Rumoreaban que dominaba la brujería de todas las formas posibles, desde las magias blancas hasta las negras, pasando por las rojas y las verdes. Se decía que conocía los secretos de la santería, el vudú, el espiritismo y otras artes místicas. En su juventud, fue consultada por hombres y mujeres de alta sociedad que buscaban su ayuda para resolver sus problemas o satisfacer sus deseos. Entre las muchas cosas que se le atribuían a Juana estaba la capacidad de embobar, enhiervar, hacer alucinar, o lo más cruel, como matar o curar a quien ella quisiera. Todo esto se decía de Juana, pero solo se decía, ya que en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás en una humilde choza en las afueras del pueblo. Yo era uno de los pocos que subía a visitarla y a llevarle algo de víveres. Algo en mí me hacía sentir curiosidad por su historia y por la sabiduría que decían que en algún pasado fue parte de ella. Ella me recibía con amabilidad y me ofrecía una taza de café mientras hablábamos de diversos temas. Recuerdo que solo una vez me habló del tema de la brujería y de sus conocimientos. Me confesó que casi todo lo que decían de ella era cierto, que en su tiempo hacía lo que le pedían sin importarle las consecuencias, que la mayoría de veces no lo hacía por dinero, sino por demostrar su poder y sentirse orgullosa de ello. Me dijo que había hecho pactos con criaturas oscuras que le habían otorgado aquellos dones, pero a cambio de su alma y de su sangre. También mencionó que quien hace el mal se le devuelve 3 veces, y si aún más para lograr este cometido, se han hecho pactos con criaturas oscuras. Así que ahora ella estaba consciente de que la pobreza y la soledad en la que vivía era parte de todo lo que debía pagar, pero también decía que eso no era nada con todo el sufrimiento que debía pasar. Por eso creo yo, siempre me decía a mí: no sigas mi ejemplo, hijo, no te metas en lo que no conoces. La brujería es un camino sin retorno que solo te lleva a la perdición. Y yo siempre sentía escalofrío al escuchar sus palabras y le prometía que no lo iba a hacer. La vida y el tiempo siguieron su curso normal, hasta que una noche cualquiera llegó un gran huracán al poblado. Este tenía una fuerza descomunal. El viento rugía y silbaba entre los techos y los árboles. Arrancaba todo lo que encontraba a su paso. Algunas personas dirían después que eran como voces, gemidos o lamentos los que se escuchaban en medio de la tormenta. Era como si fueran almas en pena que estaban buscando algo en especial. Esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales. Muchas casas quedaron destruidas o dañadas. Muchos animales murieron o se perdieron. Lo mismo pasó con muchos cultivos y sembríos, que al final de cuentas solo quedaron los terrenos vacíos. A la mañana siguiente, cuando todo este estrago pasó, los vecinos que podían salían a ver cómo estaban las demás personas y trataban de ayudar a los más necesitados en lo que se podía. Todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán, pero increíblemente, y por más frágil que era aquella casa, solo esta fue la que no se vio afectada por el huracán. Y sí, como se estarán imaginando, esta fue la casa de Juana. Mi madre y yo fuimos allá a verla, pensando que tal vez le había pasado algo grave, pero cuando llegamos, la casa estaba intacta. Creo que en lo más profundo de nuestro ser, nos imaginamos que era real el poder que Juana decía tener y había realizado algún tipo de conjuro
para que el huracán no la afectara. Pero lo que encontramos cuando ingresamos a la casa de Juana fue algo muy distinto. Ella estaba postrada en la cama con una expresión de dolor y terror en su rostro. Lloraba del dolor, decía que le dolía los costados como si le hubieran clavado cuchillos. Han venido por mí, estoy segura de eso. Fue la última frase que le escuchamos decir antes de perder el habla. Después de eso no volvió a hablar, solo daba quejidos como un animal, pero estos eran unos quejidos tan lastimeros que harían llorar hasta el más fuerte de los hombres. Todos quienes en la actualidad conocíamos a Juana, y no como la bruja de antaño, sino como la mendiga que vivía en las calles, sentíamos mucha pena por ella y nos daba tristeza el no poder hacer nada más para ayudarla. Y aunque suene cruel, en muchas ocasiones, mi madre y yo orábamos para que ésta partiera de este mundo, pues sabíamos que así su agonía terminaría y ella ya no sufriría más. Pasaban los días, las semanas, los meses, y ella seguía así, quejándose de todo eso que le hacía mal, cada día más acabada, eso sí, pero como les digo, parecía que no quería o no podía morir. Llegó el punto en que solo era la piel cubriendo los huesos de su cuerpo. Varios médicos fueron a verla, pero ninguno dio con el mal que la aquejaba. Ninguno pudo aliviarla ni explicar lo que le pasaba. Mi abuela, apiadándose de esta mujer, buscó a un brujo llamado Raimundo, que era algo conocido en la región, y decidió llevarlo con la anciana. Pero al pararse en la puerta, dio 2 pasos atrás y dijo que no había nada por hacer, que eran los demonios que ella misma había invocado toda su vida los que habían venido a cobrarle sus pecados. Dijo que era un castigo divino, una maldición infernal, o como quieran verlo. Pasó casi un año de ver a Juana así, sufriendo en silencio y sin poder hablar ni moverse. A estas alturas de la vida, cada aliento que ella exhalaba era un quejido que emitía. No sé por qué razón o motivo, mi abuela se había dado por hacer los últimos días de esta mujer lo más llevaderos posibles, y por esta convicción, cada tanto ella iba a casa de Juana a darle alimento, bañarla y voltearla en su cama, pues por tanto tiempo que pasaba acostada, su cuerpo ya estaba lleno de llagas. Y en una de estas ocasiones, mi abuela me pidió que fuera con ella. Sin pensarlo mucho la acompañé, y cuando llegamos, vimos a un gato negro al lado de la cama de Juana. Este nos miraba fijamente con unos ojos amarillos y penetrantes, como impidiendo que nos acercáramos. Efectivamente, al hacerlo nos dejó ver sus dientes afilados, y nos gruñó amenazadoramente, como si él fuera una especie de guardián de Juana. A pesar de esto, la abuela lo espantó con un trapo, e hizo lo que siempre hacía con Juana. Le cambió las sábanas, le limpió las heridas, le dio un poco de agua y comida, y luego le puso unas ropas que había llevado. Esa tarde, mi abuela dijo que tenía el presentimiento de que por fin Juana se iba a marchar. Entonces me pidió que nos quedáramos acompañándola, esperando a ver si por fin encontraba la paz. Aunque no me sentí muy a gusto con esta petición, acepté, más que todo por mi abuela, a quien quería mucho. Así que nos acomodamos, empezamos a preparar la cena y tratamos de estar lo más cómodos posibles. Pero algo no nos dejaba estar tranquilos. Era ese endemoniado gato que seguía ahí, al lado de la cama de Juana, mirándonos con recelo, como si supiera algo que nosotros no. Sin darle mayor importancia, la abuela le puso un plato de sopa a aquel animal y nosotros también nos servimos la nuestra. Después de esto, nos acomodamos cada uno en un rincón para poder dormir, y aunque de tanto en tanto estaríamos al pendiente de Juana. Pero más o menos, a eso de las 12 o 1 de la noche, hubo un cambio en el ambiente. Algo extraño ocurría, aunque no sabía explicar qué era. Les podría decir que el clima se volvió más frío, como si hubiera entrado un aire helado por las rendijas. También era como si la noche se hubiese hecho más oscura, o como si las estrellas se hubiesen apagado de golpe. El ambiente se hizo pesado, como si hubiera una presión en el aire.
Afuera de la casa empezamos a escuchar como murmullos o voces de muchas personas, las cuales rodeaban la casita. Era como si la multitud de afuera estuviese esperando algo. La abuela me mandó entonces a mirar quién había llegado, pero no había nadie. Solo estaba la noche, en una oscuridad total que lo cubría todo. En ese instante aquel gato había ido detrás de mí, como atento a que no hiciera ninguna estupidez. No sé por qué, pero sentí un miedo espantoso y corrí adentro nuevamente como si algo muy peligroso e invisible me siguiera. Cuando entré a la habitación donde estábamos durmiendo, sentí un suspiro, el cual exhaló Juana. Mi abuela y yo nos acercamos de inmediato a ver qué era lo que ocurría, y había sido lo que tanto habíamos pedido. Sí, Juana había muerto. Luego de que nos aseguramos de esto, escuchamos un grito desgarrador y espeluznante, el cual me heló la sangre. Aunque cueste creer lo que aquí les voy a contar, aquel grito era el de una mujer anciana. Sí, era el grito de la misma Juana. Era como si hubiese dado su último aliento, y cuando nos volteamos a ver su cuerpo, este ya ni siquiera se movía, y quien había gritado era el gato que estaba allí al lado de Juana. En ese instante y después de ese grito, aquel gato corrió en medio de la noche y desapareció entre las sombras como si solamente hubiese estado esperando el deceso de Juana. Al siguiente día, la velación y el entierro se llevó con total normalidad, aunque fueron muy pocas personas los que asistieron a darle el último adiós a la señora Juana. Los restos estaban envueltos en una sábana blanca en la cual la iban a dejar, pues en verdad lo que quedaba del cuerpo de Juana eran solamente huesos y piel. Eran verdaderos despojos que apenas si pesaban en aquella sábana. La casucha donde vivía Juana siguió ahí en el mismo lugar hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella. Nadie más pudo volver a entrar allí, pues se sentía una presencia maligna que ahuyentaba a cualquiera que ingresara. La abuela y yo nunca más volvimos a subir allí, pues ya no teníamos a qué, pero los comentarios de las personas que pasaban por allí decían que podían ver a aquel gato negro custodiando la entrada de aquella casa. También decían que podían ver sombras aterradoras por las ventanas, las cuales se movían en el interior de la casa. Decían que parecían ser espíritus de las personas a las que Juana había dañado con su brujería. Algunos aseguran que en aquel lugar vivió algo o alguien después de que Juana se marchó. Muchos se atreven a decir que allí vivía el mismísimo innombrable, el cual había venido a reclamar el alma de Juana y poder llevársela con tranquilidad. Esta ha sido la historia de Juana, una bruja quien sufrió en vida y en muerte por los pecados cometidos. Una historia que nos muestra que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias y que el mal se devuelve tarde o temprano. Gracias por leer. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué opinas de Juana y el destino que le tocó vivir por la brujería? ¿Crees que la brujería existe y también tiene efectos? Me gustaría saber tu opinión, así que te invito a dejar un comentario tanto en YouTube como en nuestra página de Facebook. Además, mis queridos amigos, los invito a que nos apoyen siguiéndonos en el grupo de Facebook para estar más en contacto con ustedes. Ahora sí, se despide su amigo Javier, esperando como siempre que si este relato ha sido de su agrado, no olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Y sin más que decirles, espero que tengan un excelente resto de jornada y espero escucharnos en un próximo relato. ¡Hasta la próxima!